Tabla de definición de fecha de pagos. El objetivo de este video es explicar la utilidad de la tabla de definición de fecha de pagos en Contapyme. Los temas que veremos en este video son: ¿qué es una tabla de definición de fecha de pagos? Veremos también cómo se crea una tabla de definición de fecha de pagos. Y por último, veremos el uso de la tabla de definición de fecha de pagos en el sistema. Veamos entonces qué es la tabla de definición de fecha de pagos. La tabla de definición de fecha de pagos es un catálogo que nos permite establecer en el sistema los periodos y las fechas de pago de las obligaciones tributarias y de las retenciones y aportes de nómina. Ya vimos qué es la tabla de definición de fecha de pagos. Veamos ahora cómo se crea una tabla de definición de fecha de pagos. Antes de ir al sistema a crear una nueva tabla de definición de fecha de pagos, vamos a explicar con un ejemplo cómo definir las fechas de pago para un concepto. Tenemos la tabla de fechas de pago para el concepto de retenciones y aportes de nómina, aportes a salud del trabajador. Este pago se realiza mensual. En la tabla se asigna el periodo sobre el cual se va a realizar el pago, es decir, una fecha inicial y una fecha final. Por ejemplo, la fecha en la cual comienza el periodo de pago es el primer día del mes, para este caso el 1 de mayo, y la fecha en la cual termina el periodo de pago es el último día del mes, el día 31 de mayo. Así, ya asignamos el rango o periodo de tiempo sobre el cual se realizará el pago. Ahora debemos indicar la fecha en la cual se realizará el respectivo pago. Estos pagos se realizan el mes siguiente al periodo de pago. Para nuestro ejemplo, indicamos que la fecha en la cual se realizará el pago es el día 5 de junio. Veamos ahora sí, en el sistema, cómo se crea una tabla de definición de fechas de pago. Para ingresar al catálogo Tablas de fechas de pago, nos ubicamos en el sistema, en la pestaña Contabilidad, en el botón Plan de cuentas, desplegamos el menú y seleccionamos el catálogo Tablas de fecha de pagos. Como vemos, tenemos las tablas de fecha de pagos correspondientes a impuestos y conceptos de retenciones y aportes de nómina. Vamos a crear la tabla de fechas de pagos para el concepto Fondo de Empleados. En la cinta de opciones, damos clic en el botón Crear. Primero, asignamos el código o nombre de la tabla. Este puede ser numérico o alfanumérico y admite hasta 20 caracteres. Indicamos el nombre Fondo de Empleados. Damos Aceptar y el sistema nos informa que ahora debemos indicar las fechas de pago para esta tabla. Damos Aceptar. Ubicados en la nueva tabla, damos doble clic y en la cinta de opciones damos clic en el botón Crear. El sistema nos abre la ventana para crear registro de periodo de pago. Nos indica que la tabla de pagos es la correspondiente al Fondo de Empleados. Primero debemos asignar la fecha inicial y la fecha final del periodo sobre el cual se realizará el pago. Si para el concepto que estamos configurando el periodo de pago varía cada año, activamos la casilla Requiere que se especifique el año. En este caso no requerimos activarla. Indicamos la fecha en la cual comienza el periodo de pago. Como no activamos la casilla para especificar el año, solo indicamos el día y el mes. Decimos que será el primer día del mes 1.
e indicamos la fecha en la cual finaliza el periodo de pago. Decimos que será el día 31 del mes 1. En la parte inferior indicamos la fecha en la cual se realizará el pago. Si la fecha de pago que vamos a definir varía con los años, activamos la casilla requiere que se especifique el año. En este caso no es necesario, por lo tanto solo indicamos el día y el mes en el cual se realizará el pago. Decimos que será el día 7 del mes 2. Damos a aceptar y de esta manera ya hemos definido la fecha de pago para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero para el concepto fondo de empleados. De la misma forma, podemos definir la fecha de pagos para los demás periodos del año. Cerramos los periodos de pago del fondo de empleados y vamos a visualizar, por ejemplo, la tabla de definición de fechas de pago para la EPS, ARP y pensión. Damos doble clic y vemos que se encuentran creadas las fechas de pago para todos los periodos del año. Este pago se realizará el día 5 de cada mes. Recordemos, el catálogo Tablas de definición de fecha de pagos lo encontramos en la pestaña Contabilidad. En el botón Plan de cuentas, desplegamos el menú y seleccionamos el catálogo Tablas de fecha de pagos. Hemos visto cómo se crea una tabla de definición de fecha de pagos. Veamos ahora el uso de las tablas de definición de fecha de pagos en el sistema. La tabla de definición de fecha de pagos la configuramos a los conceptos de liquidación en egreso. Vamos a verificar, por ejemplo, en el grupo de retenciones y aportes de nómina, la tabla configurada al concepto aportes a salud del trabajador. Damos doble clic y en la pestaña Tipo de asiento a generar, podemos ver que se le configuró la tabla de fecha de pagos correspondiente a EPS, ARP y pensión. Es decir, el pago de este aporte se debe realizar el día 5 de cada mes, como lo vimos ahora en el catálogo. Damos a aceptar y ahora verificaremos en una operación de nómina contable esta fecha. Nos ubicamos en el manejador de operaciones, en la operación de nómina contable de la señora Lucía Cárdenas Orozco. Damos clic derecho, modificar y vamos al cuarto paso, en la liquidación de los aportes y provisiones. Nos ubicamos en el concepto aportes a salud del trabajador. Damos clic en el botón Ver información detallada y nos desplazamos hasta la columna Fecha de pago. Podemos ver que la fecha de pago para este concepto es el día 5 de junio, fecha definida en la tabla de fecha de pagos para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo. Hemos visto en este video que es una tabla de definición de fecha de pagos. Vimos también cómo se crea una tabla de definición de fecha de pagos. Y por último, vimos el uso de la tabla de definición de fecha de pagos en el sistema. Esto es todo sobre tabla de definición de fechas de pago.